Me voy a divorciar. Mi esposo, el teniente Marcos, aún no lo sabe. Últimamente ha estado ocupado cuidando de su amor de la infancia, quien recientemente enviudó. Incluso la invitó a quedarse en nuestra casa, convirtiéndome en el hazmerreír de todas las mujeres del vecindario. En mi vida pasada, elegí soportarlo en silencio, dedicándome a cuidar de mi esposo y de su madre paralizada. Pero al final, Marcos y su madre estaban completamente entregados a Juliana, mirándome fríamente mientras moría. Cuando abrí los ojos de nuevo, tomé la firme decisión de renunciar a mi esposo. Voluntariamente solicité ir a construir el noroeste, dedicándome por completo a mi país. Al mismo tiempo, presenté mi solicitud de divorcio. ¿Papeles de divorcio? ¿No acabas de casarte con Marcos Guerra? Mi supervisor frunció el ceño, sorprendido. Divorciarse después de poco más de un año era algo bastante raro en los años 80. No somos compatibles. De todas formas, terminaríamos divorciándonos tarde o temprano, respondí. ¿Marcos está de acuerdo con el divorcio?, preguntó. Le mostré la última página, donde estaba la firma de Marcos. Por lo general, él era una persona muy firme y estable. No esperaba que aceptara. Pero cuando le entregué los papeles, un guardia llamó de repente a la puerta. Teniente, la señorita Juliana Estrella ha llegado y está esperando afuera. Al escuchar el nombre de Juliana, Marcos firmó los papeles sin siquiera mirarlos. Mi supervisor verificó que era su firma. Finalmente, solo suspiró y dijo: Está bien. Si ambos están de acuerdo, no hay nada más que decir. Sin embargo, según las regulaciones, dado que se están divorciando tan rápido, es posible que envíen a un mediador para intentar reconciliarlos. Al ver que había cedido, le entregué mi solicitud para el proyecto de desarrollo del noroeste. Me miró sorprendido, pero al final, solo volvió a suspirar. Si estás segura de esto, está bien. La madre de Marcos también es bastante difícil. Irte al noroeste podría ser bueno para ti. Incluso los de afuera sabían que mi suegra era complicada. Sonreí y le dije: ayudar a desarrollar el noroeste de nuestro país también era uno de los deseos de mi padre. Siempre quiso contribuir a la nación. Al escuchar esto, mi supervisor asintió con aprobación. Es bueno que tengas esa mentalidad. Pero solicitaste tarde, el equipo parte en solo 7 días. No tienes mucho tiempo. Ve a casa y prepárate para partir. Asentí, le agradecí y me fui con la carta de aprobación en la mano. Mi estado de ánimo, inexplicablemente, se sentía más ligero. Si hubiera sabido que divorciarme de Marcos sería tan simple, no habría dejado que me atrapara de por vida. En mi vida pasada, solo en mi lecho de muerte supe cuánto me resentía por haber ocupado el lugar de su esposa. Cuando en realidad, la única persona a la que siempre quiso fue a Juliana. Si ese era el caso, en esta vida simplemente los dejaría estar juntos. Cuando llegué a casa, el equipaje de Juliana Estrella ya llenaba la sala de estar. Estaba de pie junto a Marcos Guerra con su enorme vientre de embarazada, riendo sin parar. Marcos la estaba molestando juguetonamente, mientras mantenía una mano cerca de su espalda, temeroso de que pudiera tropezar. Hice contacto visual con Marcos. Era alto e imponente, su cuerpo endurecido por años de servicio militar. Sus ojos solo reflejaban una luz fría y penetrante, que mantenía a la gente a distancia. A pesar de estar casada con él, su mirada hacia mí seguía siendo igual de fría y distante. Marcos creció en una base militar, criado bajo los más altos estándares desde muy joven. Yo, en cambio, crecí en un pueblo rural. En sus palabras, éramos de mundos diferentes. La única razón por la que pude casarme con él, fue porque mi padre sacrificó su vida para salvar al padre de Marcos, confiándome a él en su lecho de muerte. Incluso después de casarse conmigo, Marcos me menospreciaba, pensando que tenía una educación pobre y que llevaba conmigo el aire de la pobreza. Mientras tanto, él y Juliana eran novios de la infancia. Eran la pareja perfecta. Él en el ejército, ella dedicada a la literatura. Si no fuera por mí, ya estarían casados. Intenté pasar junto a ellos para ir a mi habitación, pero Marcos, de manera incómoda, me dijo: Greta, he despejado nuestra habitación para que Juliana se quede en ella. Miré alrededor y me di cuenta de que toda mi ropa había sido trasladada a la habitación de huéspedes. Viendo mi silencio, Marcos se apresuró a explicar: Juliana está embarazada.
La habitación de invitados podría ser peligrosa para ella. Nuestro apartamento tenía 3 habitaciones y una sala de estar. La madre de Marcos ocupaba la habitación mediana. Marcos y yo compartíamos el dormitorio principal. La habitación de invitados estaba destinada a nuestros futuros hijos. Pero, ¿qué tan grande podía ser una habitación para un bebé? Él pensaba que la habitación de invitados era demasiado pequeña y no quería incomodar a Juliana, así que decidió arrinconarme en ese espacio diminuto. Pero para mí, esto estaba bien. La habitación de invitados era demasiado pequeña para que ambos durmiéramos allí, por lo que él tendría que dormir en el sofá. No tendría que enfrentarlo en estos últimos días. Viendo que aún no respondía, Marcos intentó decir algo más. Le respondí con voz fría. Está bien, lo entiendo. Está embarazada, deberías cuidarla bien. Luego, bajo sus miradas sorprendidas, fui a organizar mis cosas. Toda la tarde, Marcos ayudó ruidosamente a Juliana a desempacar. Incluso compró cepillos de dientes a juego para ella. Mientras tanto, mi cepillo de dientes había sido arrojado quién sabe dónde. En el pasado, definitivamente habría tenido una gran pelea con Marcos por esto. Ahora, simplemente sonreí. Ya no quería a ese hombre, ¿por qué me importaría un cepillo de dientes? Después de la cena, Marcos vino a buscarme. Bajo la tenue luz, su expresión era difícil de leer. No dije nada mientras él me ayudaba a hacer la cama. En 2 vidas, esta era la primera vez que me ayudaba con las tareas del hogar. Fruncí el ceño y lo miré. Marcos fue directo al punto. Greta, este mes puede que no pueda aportar dinero para los gastos del hogar. Frunció los labios y continuó. Juliana está embarazada y su salud no es buena. Quiero comprarle algunos suplementos nutricionales. Marcos probablemente sabía que esto no era apropiado, y su rostro se sonrojó de vergüenza. Pero a mí realmente no me importaba. Incluso antes de que llegara Juliana, Marcos nunca me daba todo su sueldo. Decía que los hombres tenían gastos extras. Pero yo sabía que estaba enviando en secreto el dinero que ahorraba a Juliana, preocupado de que pudiera ser maltratada por su familia política. Está bien, dije. Cómo gastes tu dinero es asunto tuyo. No necesitas preguntarme sobre esto en el futuro. Marcos quedó atónito. En sus ojos, yo siempre había sido una persona tacaña con el dinero. No podía creer que estuviera de acuerdo tan fácilmente. Me agarró la mano y preguntó. ¿Estás enojada? Antes de que pudiera responder, Juliana se quejó desde el baño. Marcos, el agua del baño no está a la temperatura correcta. Sin pensarlo 2 veces, soltó mi mano y corrió hacia el baño, como un colegial ansioso. En mi vida pasada, después de que Marcos trajera a Juliana, la cuidaba sin importar la ocasión. Las mujeres del vecindario vieron esto y se burlaron de mí por no poder controlar a mi esposo. Le dije que podía ayudar con esas cosas, y que, dado que estaba casado, debía mantener ciertos límites con Juliana. Pero por decir esa única frase, no me habló durante medio año. Siempre pensé que era porque no me había esforzado lo suficiente, y que eso había llevado a esta situación. Pero ahora lo entiendo. No era que yo hiciera algo mal. Es que él nunca me quiso, y por eso, cualquier cosa que hiciera, siempre estaría equivocada. En mi vida pasada, Juliana vivió en nuestra casa durante casi 10 años. Durante todo ese tiempo, Marcos me sometió a un constante abuso emocional. Yo creía que, si me esforzaba lo suficiente, él llegaría a reconocer mi valor. Me encargaba de todas las tareas del hogar y cuidaba de su madre postrada en cama. Pero, antes de morir, supe la verdad. Su madre me odiaba porque no podía darle un heredero a la familia Guerra. Una y otra vez, me excluía intencionalmente, creando oportunidades para que Marcos y Juliana pasaran tiempo juntos. Me enfurecí tanto que sufrí un derrame cerebral y terminé hospitalizada. Al final, su madre me amenazó: si no puedes darle un hijo a mi hijo, deja de acapararlo, o haré que exhumen la tumba de tu padre ahora mismo. Mi hijo ha estado solo toda su vida por tu culpa. Así que hazte a un lado y deja que Juliana ocupe tu lugar de inmediato. Solo entonces me di cuenta de que, como no podía quedar embarazada, su madre asumió que tenía un problema físico y siempre me despreció por impedir la continuación de la familia Guerra. Juliana, por otro lado, se ganó su favor, porque ella sí podía tener hijos. Los odié. Me negué a firmar los papeles de divorcio.
pero su madre realmente cumplió su amenaza y mandó a desenterrar la tumba de mi padre. Al final, la rabia y el odio que sentí hacia ellos me mataron. No mucho después de mi muerte, Marcos y Juliana se casaron sin ningún problema. Y a mí me enterraron sin el menor cuidado. Ahora que he renacido, juro que no volveré a preocuparme por ninguno de ellos. La suegra postrada en cama, que la cuide quien quiera. El esposo frío y distante, que lo haga feliz quien le plazca. En esta vida, solo quiero vivir para mí misma. Al amanecer del día siguiente, Juliana gimoteó con voz débil: ¿por qué no hay huevos? No importa si yo me quedo sin nutrientes, pero el bebé no puede ser privado de ellos. Marcos me miró con frialdad, exigiendo saber por qué no había hervido huevos para Juliana. Conté con los dedos mientras le explicaba: tú ganas 30 libras al mes. La mitad se va en la medicina de tu madre. Y como es muy quisquillosa para comer, insiste en que cada comida incluya carne, lo que cuesta otras 8 libras al mes. Para que mantengas tu nutrición, te hiervo un huevo de corral todas las mañanas. Compré 30 al inicio del mes, lo que costó otras 2 libras. Así que dime, con solo 5 libras restantes, ¿de dónde se supone que saque más huevos para ella? El dinero que Marcos me daba no solo era insuficiente, sino que esperaba que yo compensara la diferencia. No solo mantenía toda la casa, sino que también tenía que hacer trabajos extra para apenas cubrir los gastos. Marcos siempre creyó que con sus 30 libras era más que suficiente. Pero, al ver mis cálculos, se quedó sin palabras. Finalmente, dijo con el rostro sombrío: dale mi huevo a Juliana. Dicho esto, me dirigí a la cocina. Juliana empezó a agradecerle efusivamente. Oh, Marcos, eres tan bueno conmigo. No es nada, es lo que debo hacer, respondió él. Los dos se miraban con complicidad durante el desayuno. Como si yo estuviera muerta. Fingí no darme cuenta y bajé la cabeza, comiendo rápido. Justo en ese momento, alguien entró en la casa. Teniente Guerra, ¿por qué su esposa solo está bebiendo agua de arroz mientras esta otra mujer es la única que come huevos? ¿Así es como trata a su esposa? Levanté la vista y noté la insignia en el pecho del recién llegado. Era el mediador que habían enviado para nuestra reconciliación. Marcos frunció el ceño y me miró con desconfianza. Greta, ¿quién es este hombre? Antes de que pudiera responder, Juliana habló en tono débil: Greta, sé que no estás feliz de que me haya mudado aquí. Pero traer descaradamente a otro hombre para que te apoye, ¿qué lugar deja eso para Marcos? Si realmente te molesta tanto, me iré en cuanto pueda. Dicho esto, dejó caer una delicada lágrima. El corazón de Marcos se estremeció y me miró con reproche. El mediador recorrió la habitación con la mirada y le dijo a Juliana con dureza: no te atrevas a esparcir mentiras tan maliciosas. Marcos fijó sus fríos ojos en mí. Sabía que, como siempre, había creído en las palabras de Juliana. El mediador intentó hablar en mi favor, pero yo negué con la cabeza. Deja que piense lo que quiera. No importa lo que diga, él siempre asumirá lo peor de mí. El mediador se dirigió a mí: Greta, no tengas miedo. Estoy aquí para hacer justicia por ti. Si alguien te ha estado maltratando, solo dilo. Por alguna razón, escuchar esto enfureció a Marcos. Apretó el cuello del mediador con furia, a punto de golpearlo. Corrí a detenerlo. ¿Qué relación tienes con él, Greta? Me espetó Marcos. Él te está defendiendo, ¿acaso crees que estoy muerto? Mi corazón se congeló de inmediato. Todos los días me levantaba temprano y me acostaba tarde, haciendo las tareas del hogar y cuidando a su madre enferma. Cualquier tiempo libre lo usaba para ganar dinero para la familia. Y aún así, en su mente, yo tenía tiempo para estar con otro hombre. Lo miré fijamente, con una frialdad que nunca antes había mostrado. Nos quedamos así, mirándonos, ninguno dispuesto a ceder. Al ver la tensión en el ambiente, el mediador suspiró. Si las cosas son así, no creo que la mediación ayude. El divorcio será mejor. ¿Divorcio? ¿Qué divorcio? Marcos explotó. Oh, Marcos, mi vientre duele mucho. Juliana se sujetó la barriga y se desplomó. Marcos no dudó ni un segundo en correr a consolarla. Los dos se abrazaban como un verdadero matrimonio. Después de un rato, la cara de Juliana seguía retorcida de dolor. Marcos la cargó y salió corriendo por la puerta. Juliana insinuó que yo había envenenado su desayuno.
Y Marcos realmente creyó en una acusación tan absurda. Antes de salir, me advirtió: Greta, más te vale que no descubra que hiciste algo a su comida. Si lo hiciste, no me culpes por olvidar nuestro matrimonio. Al escuchar esas palabras, tuve que agarrarme de la mesa para no caer. A sus ojos, yo era tan ruin y despiadada como para envenenar a una mujer embarazada. El mediador me sostuvo y finalmente dijo: no tiene sentido mediar en esto. No te preocupes, los papeles del divorcio estarán listos en unos días. Al recibir esa confirmación, dejé escapar un suspiro de alivio. Ahora estaba segura de que debía dejar a Marcos Guerra. Una y otra vez, Juliana me calumniaba y él nunca me creía. El corazón humano está hecho de carne, y así es como poco a poco pierde la esperanza. Después de despedir con alivio al mediador, me giré y encontré a la madre de Marcos detrás de mí, sentada en su silla de ruedas. ¿Divorcio?, dijo con voz aguda. ¿Así que este es tu amante? ¿Te atreviste a traicionar a mi hijo y andar con otros hombres? Le dirigí una mirada fría. Ella se encogió ligeramente, perdiendo su tono desafiante. Me divorciaré de tu hijo, pero nunca le fui infiel, le recordé. La señora Guerra siempre había tenido una boca venenosa. Si decidía decir que yo era infiel, para mañana todo el vecindario estaría murmurando que tenía un amante. En mi vida pasada, aunque solo trabajaba fuera para ganar dinero, ella insistió en que estaba viéndome con otro hombre. Embelleció la historia y la difundió entre todos los vecinos. Antes de darme cuenta, mi reputación estaba arruinada. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Cuando se lo conté a Marcos, él solo me dijo con indiferencia: si todos pueden hacer amigos menos tú, deberías reflexionar sobre eso, Greta. Pensar en aquello me hundió en la depresión. Por mucho tiempo, estuve al borde de acabar con mi vida. Pero en esta vida, me niego absolutamente a destruirme otra vez. Ignorando la mirada furiosa de su madre, entré en mi habitación a empacar mis cosas. Desde el patio, la señora Guerra seguía haciendo comentarios venenosos. No puedes tener hijos, así que ahora te aferras al bebé de otra mujer. Algunas personas son así de malvadas. Sonreí para mis adentros. ¿De qué servía poder tener hijos? Si diera a luz a alguien como Marcos Guerra, probablemente me arrepentiría por el resto de mi vida. Durante varios días, Marcos Guerra no volvió a casa. Mientras tanto, alguien vino a entregarme los papeles del divorcio. Cuando finalmente volví a ver a Marcos, pensé que estaba alucinando. Regresó apresurado, con el rostro cansado por el viaje, y habló con un atisbo de culpa en sus ojos. Me equivoqué al culparte ese día. Juliana solo estaba teniendo contracciones normales. Marcos colocó unos chocolates en la palma de mi mano. Rara vez me trataba bien, y mucho menos me compraba algo tan caro como chocolates. Solo para Juliana era generoso. Me observó con cautela, con los ojos llenos de expectativas. Ignoré su mirada y dejé los chocolates sobre la mesa. Cuando me puse de pie, Marcos me tomó de la muñeca. ¿Por qué no los comes? Me solté y di un paso atrás. ¿Por qué debería? Él frunció el ceño y dijo ansiosamente: ¿no te gustan? Los compré para ti. ¿Por qué no los pruebas? Solo él creía que los chocolates me gustaban. Marcos siempre supuso que, como venía del campo, no había probado muchas cosas caras. Cuando nos comprometimos, me dio un chocolate que a Juliana le encantaba. Él pensó que, si a Juliana le gustaba, entonces yo también debía amarlo. Ese día, me miró con la misma expectativa. Y para no avergonzarlo, me obligué a comerlo frente a él. Desde entonces, Marcos creyó que realmente me gustaban los chocolates de la ciudad. Pero, en verdad, odiaba su amargura empalagosa. Solo lo comí porque venía de él. Ahora, el simple olor del chocolate me daba náuseas, al pensar en cuántos de esos chocolates le habría dado a Juliana. Lo aparté y corrí al baño a vomitar. Marcos se quedó parado en la puerta, con el rostro tan oscuro como una tormenta. No pasó mucho tiempo antes de que él mismo moviera mis cosas de regreso al dormitorio principal. Me jaló para que volviéramos a dormir juntos. Afortunadamente, yo ya había preparado 2 colchones separados. Así que dormimos en lados opuestos de la cama. Después de un rato, Marcos finalmente habló: Greta, mi madre quiere que vayas al hospital a hacerte un chequeo. En la oscuridad, fruncí el ceño, preguntándome qué planeaba su familia ahora. Entonces,
Marcos explicó, llevamos casados bastante tiempo y aún no hemos tenido un hijo. Deberías hacerte un chequeo para ver si hay algún problema con tu cuerpo. Permanecí en silencio por un largo rato. Los recuerdos de mi vida pasada surgieron y me hicieron doler el corazón. Finalmente, dije, está bien, me haré el chequeo. Pero, para estar seguros, tú también deberías revisarte. Así sabremos de quién es realmente el problema. Marcos no lo pensó mucho. Estaba convencido de que él no podía ser el problema. Pero, en mi vida pasada, ya me había hecho exámenes en secreto. Los resultados confirmaron que no tenía ningún problema. Para no herir su ego, nunca se lo mencioné. Al día siguiente, después de que Marcos y yo terminamos nuestros chequeos, desafortunadamente nos encontramos con Juliana, quien había ido al hospital para su control prenatal. Marcos le explicó la razón de nuestra visita al hospital. Juliana se cubrió la boca y rió. Marcos, no puedes forzar que llegue un bebé, estás siendo demasiado impaciente. Pero tengo algunos consejos secretos. Sal un momento y se los diré a Greta en privado. Así podrán tener un hijo más rápido. Me negué de inmediato. No quiero oírlo. No necesitas decir nada. Mi intuición de mujer me decía que Juliana no me tenía aprecio. Definitivamente, no compartiría conmigo ningún secreto para ayudarme. Pero Marcos me detuvo. Greta, quiero tener un hijo pronto. Escucha lo que Juliana tiene que decir. No tomará mucho tiempo. Dicho esto, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. La miré con desconfianza. Ella se acercó y me tomó de la mano con un gesto de intimidad. Me sentí incómoda y la aparté. Después de asegurarse de que Marcos se había alejado lo suficiente, su expresión cambió de inmediato. Greta, dime, ¿crees que Marcos terminará eligiéndote a ti o a mí? Su mirada estaba llena de triunfo. En mi vida pasada, aunque fui la señora Guerra por décadas, el corazón de Marcos siempre le perteneció a ella. En esta vida, incluso estando embarazada de otro hombre, seguía siendo la persona más importante para él. Pero de repente, solo sonreí. Si ella quería ganar, bien. Le dejaría a Marcos. Me giré para irme, pero Juliana me agarró de la muñeca y dijo, hoy te mostraré a quién pertenece realmente Marcos. Apenas terminó de hablar, Juliana cayó al suelo, apoyándose en sus manos. Mi mano quedó forzada sobre su cuerpo. Marcos. Gritó. Cuando él irrumpió en la habitación, lo primero que vio fue a mí, aparentemente empujándola al suelo. Inmediatamente intenté explicarme. No fui yo. Marcos me miró con furia. Solo hay 2 personas en la habitación. Si no fuiste tú, ¿me estás diciendo que Juliana cayó sola? Bueno, tendrás que preguntarle a ella, respondí con frialdad. Juliana apartó su mano y su voz comenzó a temblar. Sangre, hay sangre. Con los ojos llenos de lágrimas, me miró y sollozó, Greta, si querías lastimarme, podrías haberme golpeado directamente, pero, ¿por qué herir a mi bebé? Marcos giró la cabeza y vio rastros de sangre debajo de Juliana. Su rostro se ensombreció de inmediato. Sin dudarlo, me agarró de la muñeca y rugió, Greta, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Discúlpate con Juliana ahora mismo. Me negué al instante. Paf. El repentino sonido de una bofetada hizo que mi cabeza retumbara. Marcos me miró con confusión, como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de hacer. Su expresión mostraba un destello de pánico. Extendió la mano para tocarme, pero la bloqueé antes de que pudiera alcanzarme. Con una voz helada, le dije, lárgate. En el suelo, Juliana rodaba de un lado a otro, sujetándose el vientre. Marcos, creo que estoy entrando en trabajo de parto. Por favor, llévame con el doctor. Sin perder un segundo, Marcos la levantó en brazos y salió corriendo. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí y dijo, Greta, espérame aquí. Volveré pronto para aclarar todo esto. Pero yo ya no me importaba lo que él tuviera que decir. Fuera o no intencional, él me había golpeado. Desde niña, ni siquiera mi propio padre me había puesto una mano encima. Esta bofetada, la recordaría para siempre. Además, él no volvería tan rápido. Cuando se trataba de Juliana, Marcos siempre entraba en pánico. Acompañarla durante el parto tomaría al menos medio día.
El equipo principal que partiría hacia el proyecto de desarrollo del noroeste salía hoy. No lo esperé como me pidió. Me fui del hospital de inmediato. En el pasillo, un médico se acercó y me entregó 2 sobres. Aquí están los resultados de los exámenes que se hicieron hoy. Tomé los informes de Marcos y los míos sin mostrar ninguna expresión. Sabía lo que dirían. Tal como en mi vida pasada, todos mis resultados eran normales. Sin cambiar mi rostro, coloqué el informe y los papeles de divorcio en el lugar más visible de la casa. Y, sin un solo atisbo de nostalgia, me marché. Después de dejar a Juliana en la sala de parto, Marcos salió inconscientemente del hospital. Marcos. ¿No vas a quedarte conmigo? Juliana, con los ojos llenos de lágrimas, le sujetó la manga. Marcos la miró, pero, por alguna razón, un sentimiento de ansiedad lo invadió. Finalmente, retiró su mano y dijo, voy a ver cómo está Greta. Juliana apretó las sábanas con rabia. Marcos recorrió el hospital buscándome, pero no me encontró. Finalmente, un doctor frunció el ceño y le preguntó, ¿está buscando a la señora de antes? Ella ya se fue. Y luego, con desdén, le lanzó un reproche, su esposa está dando a luz y usted sigue enredado con otra mujer. Por su uniforme, parece un militar, ¿cómo puede hacer algo tan estúpido? La vergüenza de Marcos era tan grande que deseó que la tierra lo tragara. Apenas pudo balbucear en voz baja, la embarazada, no es mi esposa. Desde que trajo a Juliana a vivir con él, la gente asumió que eran pareja. Varias veces intentó aclararlo, pero Juliana siempre lo detenía, sonriendo y diciendo, los inocentes no necesitan explicarse, ¿para qué molestarnos? En ese momento, Marcos pensó que tenía razón y nunca más intentó corregirlo. Pero ahora, instintivamente, quiso corregir ese error. La verdadera señora Guerra era Greta. Nadie más. Marcos regresó a casa inmediatamente. Buscó por todas partes, pero no encontró a Greta. Entró en su habitación y notó que la bolsa que su padre le había dado a Greta había desaparecido. Llamó al guardia para preguntar. Teniente, creo que la señora se fue con algunas pertenencias. Marcos sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Se fue? Desde que se casaron, Greta nunca había salido sin avisarle. Siempre estaba en casa, cocinando para él o cuidando de su madre. Nunca salía. ¿Por qué no me dijiste nada? Rugió de repente. El guardia tembló de miedo, pero aún así le recordó, la última vez que discutió con su esposa, usted ordenó que no se le informara sobre sus movimientos. Marcos se quedó en silencio. Recordó que, efectivamente, había dado esa orden. Pero nunca imaginó que Greta realmente se marcharía sin decir una palabra. Cuando el guardia se fue, Marcos se desplomó sobre la cama, completamente aturdido. Su madre llamó su nombre varias veces, pero él no respondió. ¿Greta se fue? Marcos, creo que esto es lo mejor. Después de todo, solo te casaste con ella por obligación. Además, ¿qué utilidad tiene una gallina que no pone huevos? La señora Guerra escupió las palabras con desdén. Marcos nunca había detenido a su madre antes. Pero esta vez, su ira explotó. Basta. Su madre lo miró con sorpresa. Era la primera vez que su hijo la desafiaba por una mujer. Marcos siempre había considerado que Greta era inculta y sin modales. Pero su padre le había salvado la vida a la familia Guerra. Por eso, Marcos no pudo negarse a casarse con ella. Sin embargo, tampoco soportaba ser señalado por los demás. Se quedó sentado, perdido en sus pensamientos, hasta que de repente se puso de pie. Iba a buscarla. Pero, en ese momento, alguien apareció en la puerta con un documento en la mano. Era el mediador. Teniente Guerra, este es el documento de autorización adicional de Greta. Marcos lo tomó y se quedó helado al leerlo. Yo, Greta Torres, me presento voluntariamente para participar en el proyecto de desarrollo del noroeste. Si ocurre algún accidente, asumiré toda la responsabilidad. Nadie más será considerado responsable. El corazón de Marcos se hundió. Apretó el cuello del mediador, con los ojos inyectados de sangre. ¿Greta se fue al noroeste? ¿Cómo es posible? Soy su esposo. ¿Acaso no necesita mi consentimiento para irse? ¿No hay algo mal en sus procedimientos? El mediador se burló. ¿Apenas recuerdas que eres su esposo?
Le dabas huevos a otra mientras ella bebía agua de arroz. ¿Alguna vez te fijaste en cuántos granos de arroz tenía en su plato? Además, ¿Greta no te entregó su certificado de divorcio? Ya están divorciados. Así que, por supuesto, ella puede ir a donde quiera. La mente de Marcos quedó en blanco. Greta se había ido al noroeste. Y, además, se había divorciado de él. ¿Cómo era posible que no lo supiera? Marcos recordó que Greta había estado actuando de manera extraña últimamente. Antes, siempre lo observaba con atención, siguiéndolo con la mirada a donde fuera. Pero últimamente, había estado empacando sus cosas en silencio, sin siquiera mirarlo. Pensó que solo estaba celosa por la llegada de Juliana y no le prestó atención. Ahora, al ver el documento en sus manos, su pecho se apretó con desesperación. El mediador le entregó otro papel. Teniente Guerra, esta es su firma. Las manos de Marcos temblaban mientras lo sostenía. Bajó la mirada y vio claramente su propia caligrafía en la línea de la firma. De repente, recordó aquella noche en que Juliana llegó. Greta le había entregado un documento para firmar. Él, creyendo que era un simple papeleo, lo firmó sin siquiera mirarlo, antes de salir corriendo a recibir a Juliana. Resultó ser el acuerdo de divorcio. Marcos tuvo que apoyarse en la esquina de la mesa para no perder el equilibrio. El mediador suspiró. Teniente Guerra, si la hubiera tratado mejor, la organización podría haber mediado para arreglar su matrimonio. Pero mire cómo la trató. La regañaba, la humillaba y, al mismo tiempo, abrazaba a otra mujer frente a ella. Y lo peor. Su padre murió por su familia. Marcos bajó la cabeza, avergonzado. El peso de sus errores lo aplastaba. De repente, vio algo rojo en la mesa. Se acercó rápidamente y descubrió el certificado de divorcio y el informe médico. Lo agarró con fuerza, apretándolo hasta que los papeles se arrugaron. Sus ojos se tornaron rojos de ira. No, esto no cuenta. Nada de esto cuenta. Tomó una decisión al instante. Soliciten mi traslado de inmediato. Voy al noroeste. El mediador se rió con frialdad. Después de menospreciarla tanto, ahora decides ir tras ella. ¿Crees que Greta te estará esperando con los brazos abiertos? Marcos lo ignoró. Solo tenía un pensamiento en mente: no importa dónde esté, iré a buscarla. Pero justo en ese momento, su madre se interpuso en su camino. No te atrevas a ir tras ella, Marcos. Si das un paso más, juro que me mataré frente a ti. La señora Guerra lo miró con furia. Mientras yo viva, no permitiré que vuelvas con esa mujer maldita. Marcos sabía que su madre siempre había despreciado a Greta por su origen humilde. Pero la verdadera razón por la que la rechazaba, era porque en más de un año de matrimonio, no habían tenido hijos. Su madre nunca supo la verdad. Marcos nunca quiso tocar a Greta. Desde su noche de bodas, solo habían compartido cama en 2 ocasiones, una, la noche en que se casaron. La otra, la noche en que descubrió que Juliana estaba embarazada. Y ahora, al ver el informe médico, entendió la cruel ironía. No era Greta quien tenía problemas para concebir. Era yo. Su madre seguía gritando: la familia Guerra necesita un heredero. Juliana acaba de dar a luz y ya tiene experiencia. Cásate con ella de inmediato y dale un hijo. Fue la gota que colmó el vaso. Marcos golpeó la mesa con tanta fuerza que la habitación entera tembló. Basta. Mamá, no hay nada malo con Greta. El problema soy yo. No importa con quién me case, jamás podré tener hijos. Su madre lo miró como si acabara de recibir un golpe en el pecho. Pensó que era una excusa. Pero Marcos nunca antes le había mentido. Temblando, tomó el informe y lo leyó detenidamente. Las palabras, baja movilidad espermática extrema, quedaron grabadas en su mente. Sus ojos rodaron hacia atrás y se desmayó en su silla de ruedas. Mientras tanto, en el hospital, Juliana había dado a luz a un varón sano. Cuando Marcos la visitó, ella le entregó al bebé con ojos esperanzados. Marcos, ¿por qué no le pones un nombre? Marcos retrocedió. No, no soy el padre de este niño. Juliana quedó atónita. Desde que enviudó, Marcos la había cuidado constantemente. Fue él quien la convenció de mudarse con él.
Fue él quien siempre la trató con cariño. Entonces, ¿por qué ahora la rechazaba? Marcos simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a la sala VIP del hospital. Era la misma habitación donde había abofeteado a Greta. Cuando levantó la vista, se percató de que la sala tenía cámaras de seguridad. Al ver la grabación de ese día, su corazón se paralizó. Y en el segundo siguiente, golpeó la pared con ambos puños, llenando el lugar de un estruendoso eco. Su ira era tan intensa que los empleados del hospital se quedaron petrificados. He sido un maldito imbécil. Juliana no tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando vio a Marcos regresar, sus ojos se iluminaron con emoción. Aún postrada en la cama, le dijo con dulzura: Marcos, tu madre lleva días en coma. Y Greta ni siquiera ha venido a verla. ¿Acaso sigue viéndola como su suegra? Siguió hablando con una sonrisa, completamente ajena a la furia de Marcos. Marcos, ¿crees que Greta está con otro hombre? Pero cuando levantó la vista, lo único que encontró fue una mirada gélida. ¡Paf! Marcos la abofeteó sin la menor piedad. El golpe fue tan fuerte que un diente de Juliana se aflojó. Marcos, ¿por qué me pegaste? Intentó fingir debilidad para ganar su simpatía. Pero Marcos la arrastró hasta la sala de vigilancia y le mostró la grabación. Juliana quedó completamente pálida. Miró a Marcos con horror. Nunca antes lo había visto tan furioso. Él ya no era el hombre que solía consentirla. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que este Marcos Guerra quería matarla. «Sáquenla de aquí mañana», ordenó con una voz helada. Juliana, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó desesperadamente: «No quiero irme, Marcos. No puedo volver a esa casa. Mi familia política me golpeará, me maltratarán. Solo quiero estar contigo». Pero Marcos ya no le creyó. Sin mirar atrás, se marchó. Esa noche, Juliana intentó emborracharlo y meterse en su cama. «Marcos, después de esta noche, seré tuya para siempre». Pero subestimó la disciplina de un militar. Incluso borracho, Marcos la arrojó fuera de la cama con una sola mano. El impacto le rompió una costilla. Y, a la mañana siguiente, la sacaron de su vida para siempre. Esa noche, después de deshacerse de Juliana, Marcos regresó a casa. Se sentó en la cama, rodeado de pertenencias que ya no significaban nada para él. Las sábanas que Greta compró. Su toalla. Su cepillo de dientes, aún tirado en un rincón. Pero lo único que Greta dejó atrás, fue su diario. Cuando lo abrió, vio algo que le atravesó el corazón como una daga. El día que firmó los papeles de divorcio, Greta había dibujado un pequeño corazón. Pero luego, lo había tachado con rabia. Marcos sintió que el aire le faltaba. Llamó al guardia de inmediato. ¿Qué día fue cuando Greta me entregó ese documento? El guardia lo pensó y respondió: creo que fue el cumpleaños de la señora Greta, y también, el aniversario de la muerte de su padre. Marcos sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ese día, Greta le pidió que cenaran juntos. Si tan solo hubiese aceptado. Si tan solo hubiera pasado una sola noche con ella. Tal vez, ella no se habría ido. Pero él la rechazó. Y en su lugar, pasó la noche con Juliana. El dolor lo golpeó con tanta fuerza que sintió que se ahogaba. Cerró los ojos y, por primera vez en su vida, admitió la verdad. Greta, te amo. Siempre te amé. Pero ya era demasiado tarde. 2 años después, Marcos finalmente consiguió su traslado al noroeste. Y cuando volvió a ver a Greta, sintió como si hubieran pasado siglos. El tiempo había sido cruel con él. Apenas tenía 30 años y ya parecía un hombre de 40. Su cabello, que antes era completamente negro, ahora tenía mechones blancos. Las arrugas marcaban su rostro endurecido. Pero cuando vio a Greta, su corazón se llenó de emoción. Ella no había cambiado. Seguía siendo hermosa, fuerte y serena. Pero ya no lo miraba con amor. Ahora, lo miraba como si fuera un extraño. Marcos se sintió incómodo. Sin saber qué hacer, tomó las cosas que ella cargaba y las metió en el auto. «Eres una mujer. ¿Por qué estás haciendo trabajos tan duros?» Greta se rió suavemente. «¿Duros?
cuidar de tu madre enferma era mucho más agotador. Marcos no supo qué decir. Recordó cómo su madre la trató en el pasado. Cómo la insultaba, la humillaba, la hacía levantarse a las 3 de la madrugada para cocinarle. Y a pesar de todo, Greta nunca se quejaba. Marcos bajó la cabeza con vergüenza. Mi madre sufrió un derrame cerebral. Está en coma. Probablemente nunca despertará. Greta no mostró ninguna emoción. Marcos vaciló un momento antes de preguntar, Greta, ahora que mi madre ya no es un problema, ¿podríamos estar juntos de nuevo? Greta lo miró fijamente, como si lo estuviera viendo por primera vez. En su vida pasada, habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Pero en esta vida, ya no significaban nada para ella. Sonrió con calma y respondió, me uní al ejército. Marcos parpadeó sorprendido. Nunca imaginó que una chica de campo como Greta podría enlistarse. Y luego, ella agregó, me ascendieron. Me están trasladando a la capital. Marcos sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había pasado 2 años suplicando por un traslado al noroeste. Pero justo cuando finalmente llegaba a ella, Greta se iba. Greta. Marcos trató de sujetarla de la muñeca, pero ella se apartó con frialdad. No, Marcos. Entre nosotros ya no hay nada. Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Marcos lo abrió con manos temblorosas. Era una invitación de boda. Me voy a casar. Estás invitado. Marcos sintió que todo su mundo se desmoronaba. Su visión se volvió borrosa. Sus manos temblaban. Quiso hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Greta colocó la invitación en su mano, subió al auto y dijo, adiós, Marcos Guerra. Lo vio por el espejo retrovisor. Estaba allí, de pie en medio del camino, sosteniendo su pecho como si le doliera respirar. Y justo cuando el auto se alejaba, Marcos escupió un bocado de sangre. Pero Greta no miró atrás. Nunca más.